Como les estaba diciendo, vamos a estar en el capítulo 4 de Mateo, versículos 1 al 11. Después también les quiero comentar que nosotros en el grupo de la página, en el grupo de WhatsApp, estamos haciendo un torneo y justamente estamos en el libro de Mateo. Entonces el hermano nos envía un devocional diario y en base al devocional y al pasaje que corresponde a ese día, hacemos una serie de preguntas. Entonces vamos, las preguntas contestadas tienen un punto y así los de mayor punto van clasificando como un formato de mundial. Y así vamos aprendiendo, la verdad, la palabra y vamos leyendo libros. Creo que ya es el séptimo libro más o menos que estamos leyendo así con torneos. Es súper interesante y súper divertido. Bendiciones Jeffer, bendiciones Emer, bendiciones Tita. Bueno, ahora sí ya vamos a adentrarnos en el mensaje. Antes de empezar, quiero hacer una pequeña oración para que sea Dios guiando el mensaje. Padre Celestial, gracias Señor por un día más, gracias por una oportunidad más de poder escuchar tu palabra, de poder escuchar lo que vos tenés para decir. Hoy te pido, Señor, que bendiga la vida de cada una de las personas que buscan tu palabra, que están acá acompañando y todos aquellos que van a estar escuchando esta palabra. Te pido, Señor, que seas vos hablando, que todo sea para la gloria y honra de tu nombre y que realmente, Señor, seas vos ministrando a los corazones de cada uno para que cada uno, Señor, pueda entender tu palabra conforme a lo que vos le querés hablar a cada uno. Sabemos que los corazones de cada uno es diferente y las situaciones también de cada una de las personas son diferentes. Entonces, como que tu palabra es viva, sabemos, Señor, que vos tenés un mensaje especial para cada persona en un momento determinado. Entonces, Señor, todo sea para la gloria y honra de tu nombre. Te pedimos guía y dirección en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a empezar. Voy a poner un poquito otra vez acá. Ya, bueno. Estamos Mateo 4, versículo 1 al 11. Les voy a ir leyendo yo. Estoy en Reina Valera. Dice el versículo 1. Voy a poner acá. Acá estoy. Bueno, dice el versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué dice? Sintió hambre. Claro, Jesús era Dios, pero también era humano, sintió hambre. Después dice el versículo 3. Se le acercó el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. En sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Dice el versículo 7, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Nos vamos al versículo 8, dice, otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces lo dejó y vinieron los ángeles y lo servían. Bueno, vamos a estar viendo que hay 3 categorías. La Biblia no especifica si solamente 3 veces le tentó el adversario, ¿verdad? O el tentador, o si son 3 categorías, pero lo que sí que hay 3, o sea, Mateo divide en 3 partes la tentación de Jesús. Bueno, pero también, bueno, les adelanto un poco el final, dice Jesús, vete Satanás, pues escrito está, solo al Señor servirás. Eso nos hace recordar a un versículo que decía Santiago, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces un adelanto de cuál es la clave de verdad ante la tentación. Sabemos que Jesús, como les estaba diciendo hace un rato, Valentina, estoy leyendo Mateo 4, versículo 1 al 11, sobre la tentación de Jesús. Bueno, Jesús, decimos
primero Jesús había ayunado, empieza así el contexto. Jesús había bautizado. Después de bautizarse, o sea, Juan el Bautista le bautiza, la paloma desciende y Dios dice, ¿verdad? Delante de todos, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Bueno, cuando pasa eso, el Espíritu le lleva a Jesús al desierto y Jesús ayuna de 40 días y 40 noches. Y dice el versículo 1, el versículo 2 dice que después de haber ayunado sintió hambre. O sea, claro, Jesús era humano también, entonces sintió hambre. Jesús era humano, eso tenemos que tener en cuenta. Jesús era Dios, pero también era humano. Y él fue tentado acuérdense que él es el segundo Adán, ¿verdad? Él fue tentado en todo lo que nosotros como seres humanos, como personas también somos tentados. Por eso él sabe lo que la humanidad puede soportar. Y por eso él dice que él es justo, por eso dice la palabra que él es justo y que que Dios no nos va a poner una prueba mayor a la que podamos soportar. Pero también hay que pasar la prueba, así como Jesús. Claro, porque si no pasamos la prueba, claramente la prueba va a volver. La tentación, algo muy importante que quiero aclarar antes, es que la tentación no, Dios, si bien Dios permite la tentación, Dios no tienta a nadie. O sea, Dios deja que la persona sea tentada, o sea, Él dejó que Jesús sea tentado, pero no era Dios tentándole. Dice claramente la palabra que era el tentador, era el adversario, Satanás le dice él. Bueno, Jesús ayunó 40 días y dice que cuando Él sintió hambre, ahí aparece el tentador, ¿verdad? El tentador le dijo a Jesús, bueno, le dijo, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Pero, ¿por qué en pan, verdad? Porque justo cuando Jesús ayuna 40 días, dice primero el versículo, sintió hambre y viene el tentador y le dice, dale, si vos sos hijo de Dios, convertí esta piedra en pan, algo facilito que él podía hacer. ¿Y por qué les parece? Porque tuvo hambre. O sea, el tentador sabía que Jesús podía convertir las piedras en pan, pero él hacía para que Jesús fuera en contra de su propósito. O sea, Jesús sabía lo que tenía que hacer, Jesús sabía que tenía que seguir ayunando. Y entonces el diablo, Satanás, espera que Jesús sienta hambre y ahí aparece. Súper oportuno él, ¿verdad? Aparece y le dice, aún sabiendo, encima le tiende y le dice, bueno, si sos hijo de Dios, convertí en pan. Y con el único fin de desviar a Jesús de su propósito, porque si Jesús caía en eso, Jesús no iba a cumplir lo que él tenía que venir a hacer y caer en la tentación, así como el primer Adán cayó. Entonces, ¿qué es lo que quiero resaltar de la primera prueba? Que el adversario, el tentador, el enemigo, como quieran llamarle, ataca cuando estás débil. Así como hay muchas historias en el Antiguo Testamento de los pueblos. No sé si ustedes se acuerdan la historia de David. Bueno, a David y su pueblo cuando estaba, o sea, su ejército cuando estaban en una cueva, le atacaron cuando ellos no estaban. O sea, en la historia de Israel se ve que los amalecitas, que era un pueblo que siempre se peleaban con los israelitas, atacaban cuando ellos estaban débiles. Y otra vez vemos ese mismo comportamiento en los enemigos acá con Jesús. O sea, Satanás esperó que él esté débil para atacar. Y por eso es de vital importancia, es súper importante, es, no sé, categórico, que nosotros mantengamos uno los ojos abiertos y mantengamos las fuerzas. O sea, tenemos que evitar todo aquello que nos debilite. Si nosotros no estamos, sea en cualquier sentido, sea físicamente, sea espiritualmente, nosotros tenemos que evitar estar débiles. Si bien no vamos a estar todo el tiempo fuertes y cosas así, tenemos que, obviamente no entregarnos y ceder todo, para que no entre por ese lado el tentador. Porque acá vemos claramente que el tentador entró valga la redundancia, a tentarle a Jesús cuando él estaba débil, porque él había ayunado 40 días y sintió hambre.
Entonces, si nosotros, si vos, Jeffer, vos Joy, vos Mitzi, vos Barquero Córdoba, así, leo los que están conectados, ¿verdad? Si vos estás rodeado de gente, cualquiera, cada uno de ustedes, o hasta yo, obvio, si estamos rodeados de gente que habla solamente chisme, gente que habla, aunque suene un poco fuerte, estupideces que están, no sé, en el Facebook, en el internet, si estás en un ambiente tóxico, si estamos en un ambiente que no nos edifica para nada, es obvio que nos vamos a contagiar de esas tonterías. Y cuando vengan las verdaderas pruebas, lo vamos a saber cómo reaccionar, porque nosotros nos estamos llenando de esas cosas. O sea, nuestra mente, todos nosotros funcionamos como una esponja. Como dice el dicho por ahí, ¿verdad? Dime con quién andas y te diré quién eres. Y hay un versículo en la Biblia que no me recuerdo qué parte estaba, pero dice, andarán dos si no estuvieran de acuerdo. O sea, es una forma de decir, claro, si una persona se junta con la otra es porque comparte su estilo de vida. No estoy diciendo que tengamos al extremo de alejarnos completamente de las personas, pero sí, o sea, claro, porque tenemos que evangelizar y cosas así, pero sí atender en quién confiamos, con quién compartimos así mucho tiempo. Y esto tiene que ver también con compartir con Dios, porque si nosotros no compartimos con Dios, no vamos a ser llenos de su palabra, de su sabiduría, y no vamos a tener nada, y no tenemos luego nada, no tenemos luego ni un poquito de fuerza no vamos a tener, porque naturalmente, o sea, humanamente no es posible. Bueno, ¿y por qué les estoy diciendo esto de dime con quién andas y te diré quién eres? Porque la gente, o sea, las personas, nosotros actuamos según nuestro entorno, o sea, según nosotros actuamos según lo que pensamos, lo que está en nuestra mente. En nuestra mente van a entrar cosas que están en nuestro entorno. Por eso tenemos que tener bien qué películas vemos, qué música escuchamos, qué ambiente frecuentamos y cosas así. Qué conversaciones tenemos, es muy importante también. Porque el punto número uno, el enemigo ataca cuando estás débil. Y por eso hay que buscar fuerzas. Este es otro punto también. Trabajar demasiado también es malo. O sea, estamos en una sociedad, ¿verdad? Que todo es productividad, producción, trabajo, estudio, trabajo otra vez y después fin de semana, estudio, informes, reuniones, inventario, un montón de cosas. Pero trabajar mucho también es malo. ¿Por qué? Porque te quita, primero te quita tiempo con Dios. Y dos, también te quita energía, te quita fuerza. O sea, vos estás dedicando toda tu energía, todos los recursos que nuestro Padre nos dio, toda la inteligencia, la fuerza, la energía, toda la voluntad que Dios nos dio para poder usar para su reino, estamos usando para algo que va a morir. Bueno, suena un poco fuerte así, pero algo que en la vida eterna no va a tener tanta repercusión. Y no solamente eso, sino que también nos quita fuerza para poder soportar las verdaderas pruebas, o sea, las pruebas que realmente van a importar después. Y ahí estoy leyendo el comentario de Yuri. Yuri, sí, vamos a estar orando por tu hermano que está grave en el hospital, que sea Dios obrando y le ponemos en sus manos, ¿verdad? Al final del vivo vamos a levantar una oración. Y bueno, le estaba diciendo que trabajar demasiado también es malo y te quita fuerzas. También, punto muy importante, es comer mal. Algo tan cotidiano y tan simple, ¿verdad? Comer mal también nos quita fuerzas. Por eso tenemos que ser cuidadosos en cada aspecto. En el trabajo, en nuestro entorno, con quien nos relacionamos, qué estamos comiendo. O sea, no estamos en un vivo de nutrición, ¿verdad? Pero, qué sé yo, comer cosas que te den vitaminas, que te den energía para poder estar en el día a día. O sea, no podemos estar comiendo cualquier cosa porque después no vamos a ni siquiera tener energía para hacer nada. Entonces eso también tenemos que atender para que no se nos escapen fuerzas por ahí. Y o sea, todo lo que lleva a un estilo de vida que te quita fuerzas. Por ejemplo, algo muy obvio, algo que muchas veces no le prestamos atención, era, como les dije, comer mal, dormir poco, o dormir
no a deshora, porque es medio imposible dormir ahora hacia las 8 de la noche. Eso no, ya no es como antes, ¿verdad? Ahora hasta la 1, 2 y eso estamos despiertos. Pero sí intentar llevar un estilo de vida que no te quite la fuerza, que no te deje así eh, todo el día cansado, estresado, sino que te dé un poco de energía. Porque imagínense, si no tenemos fuerza para el día a día, ¿cómo vamos a tener fuerza cuando el tentador venga el prueba y donde más nos duele? Exacto, el cuerpo es el templo de Dios y tenemos que cuidar. Otro punto importante, hacer ejercicio y cosas así. Bueno, todos sabemos lo que tenemos que hacer para tener un cuerpo saludable y tener energía. También, bueno, creo que me estoy pasando ya el tiempo con este punto. Tenemos que controlar nuestras emociones. O sea, no ahogarlos, por ejemplo, en el resentimiento. Esas son cosas que te dejan sin energía. Vos, por ejemplo, en el resentimiento, en el odio, cosas que realmente no tienen sentido, se va tu energía ahí. Después ya no te queda energía para nada, ni para orar, ni para leer la palabra, ni para Dios, ni para nada. Por eso tenemos que encargarnos y verificar muy bien así nuestros pensamientos. Tenemos que desechar todo lo que no sea edificante, así como dice la palabra, ¿verdad? Tenemos que pensar en las cosas de arriba, en las cosas superiores, tenemos que llenarnos la mente realmente todo lo bueno, todo lo honesto, como dicen Filipenses, todo lo que sea digno de alabanza, bueno, en eso tenemos que pensar. Entonces, punto número 1, el diablo le tentó a Jesús después de su ayuno, cuando Jesús estaba débil y sintió hambre. Por eso nosotros, si bien no vamos a estar fuertes todo el tiempo, tenemos que buscar formas de poder controlar eso. O sea, son cosas que nosotros podemos controlar, como comer, como dormir, hacer ejercicio, tener un horario para trabajo, no llevar el trabajo a la casa, un montón de cosas que no nos quite fuerza para lo que realmente importa, que es Dios, ¿verdad? Y las pruebas que probablemente podamos tener después. Bueno, como estábamos viendo el tema de que el diablo llegó cuando Jesús estaba débil, lo que él le dijo fue que convierta las piedras en pan. Bueno, entonces lo primero que el enemigo le llevó a Jesús, le tentó a él para satisfacer su deseo físico. O sea, primero luego le cuestiona, ¿verdad? Y el diablo, o sea, le cuestiona no es que le cuestiona, pero es como un sarcasmo. Bueno, a ver, si es que vos realmente sos, o sea, me imagino así muy, muy soberbio y sarcástico preguntándole, o sea, él sabía perfectamente que era. Por eso le dice, sí eres. A ver un poco si es que realmente sos. Hace un poco y así. Y eso vemos que no solamente ahí pasó. No solamente ahí pasó, sino que también pasó cuando Jesús estaba colgado en la cruz. Los fariseos le decían, y bueno, si realmente, a ver, si vos sos el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Y ahí te vamos a creer. Jesús sabía que era todo mentira, que era todas patrañas y que eran que eran puros cuentos. Entonces, pero vemos, ¿verdad? La misma esencia que como que le cuestionaban su deidad, o sea, como el que le cuestionaban realmente que él era el Hijo, sabiendo que él era el Hijo de Dios. En eso vamos a entrar más adelante, pero lo que les estaba diciendo es que Jesús, como un segundo Adán, representaba al hombre. O sea, si él cedía ante esta tentación, iba a frustrar los planes, como les dije, iba a desviarse de su propósito. Y Jesús declara algo muy importante. Es que me imagino que el enemigo era un poco sarcástico. Es un poco sarcástico. Bueno, ¿y qué le dice Jesús? Le dice Jesús algo muy, muy importante. Le cita una palabra creo que era Deuteronomio, y le dice, no solo de pan, escrito está, le dice, no solo de pan vivirá el hombre. Y, o sea, Jesús al declarar esta palabra nos enseña dos cosas. Primero, que el ser humano no es solamente materia, o sea, no es solamente cuerpo, o sea, no solamente de pan,
porque nosotros podemos tener los mejores panes, podemos tener pan baguette, pan, bueno, panes caros, podemos tener un pan árabe, cualquier tipo de pan. Y o sea, solamente pan no te hace feliz. Bueno, acá, una exageración, ¿verdad? Pero el pan representa el materialismo, ¿no? O sea, eso nomás no te hace feliz. O sea, eso nomás no es. Eso, no solamente eso te da vida. Por eso Jesús dice, no solo de pan mira al hombre. O sea, él dice que el ser humano no es solamente materia, sino que también es un ser espiritual. O sea, no somos solamente materia, sino que también somos seres espirituales. Nosotros no vamos a vivir solamente de pan. Claro que necesitamos comer pan, bueno, no tanto, porque si no nos excedemos de peso también, pero no solo, o sea, tenemos que comer para vivir y tener energía, como les dije hace rato, pero no solamente eso, sino también de toda palabra que salga de la boca de Dios. Eso significa su palabra. O sea, si vos comes solamente pan, aparte de engordar, mentira, aparte de eso, no vas a morir espiritualmente. Y al final tu cuerpo muere, queda enterrado, pero en el día del juicio lo que va a importar es, o sea, realmente si alimentaste o no tu espíritu, no tu carne. Bueno, y o sea, Jesús dice, no solamente de pan vivirá el hombre. O sea, esto indica que ese es el efecto, ¿verdad?, que produce en el hombre el alimento espiritual, que es la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios es viva y a través de su palabra nosotros vamos a vivir. Bueno, ahora nos vamos a la segunda prueba. Bueno, le dice en el versículo 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres otra vez, ¿verdad? Y súper tentador, súper sarcástico, súper pesado. A ver, si realmente vos sos el Hijo de Dios, bueno, perfecto, tírate abajo y escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Bueno, esto estaba creo en un salmo, si no me equivoco. Y le dices, bueno, otra vez, ¿verdad? A ver, como se acercó así todo, el tentador parece que se acercó así todo. Él no le dijo, no le reveló primero sus intenciones ocultas. Parece que viene y realmente, o sea, parece que viene y quiere saber nomás, así, si es que es o no el Hijo de Dios. Pero sabemos que sus intenciones eran completamente oscuras. Por eso le hizo otra vez, y utilizando la palabra completamente retorcida, ¿verdad? Como es clásico de él, le dice, si eres hijo de Dios, tírate, total, en sus salmos está que Dios te va a recoger en tus manos y cosas así. Y le dice Jesús, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, en esta segunda parte, o sea, en la segunda prueba, Jesús es forzado, o sea, por el tentador, a forzar la mano del Padre, valga la redundancia. Bueno, o sea, por segunda vez el diablo, aparte de cuestionar la deidad de Jesús y si realmente era hijo o no, aparte de que ya sabía, o sea, prácticamente le dice que se suicide. Le dice, bueno, tírate acá, total, Dios te va a salvar. El propósito del diablo era otra vez sacar a Jesús, ¿verdad?, de la voluntad de Dios y que dependiera completamente de él. O sea, Jesús sabía que Dios estaba con él, Jesús sabía que él era el Hijo de Dios, pero parece ser que el diablo acá le quería hacer dudar de eso. O sea, le decía, bueno, sí, tírate, y si Dios te salva, porque dice que te va a salvar. O sea, como que le tienta a Jesús, o sea, le induce para probarle a ver si es que realmente Dios está o no con él. Y le dice Jesús sabiamente, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Y por qué dice esto? Porque a mí siempre me gusta la historia del pueblo de Israel. Bueno, en el pueblo de Israel el pueblo se pasó tentándole a Dios. Y por eso Dios se enojó con ellos. Y Jesús sabía, o sea, Jesús sabe que no se le puede tentar a Dios. Es más, Dios se enojó y el pueblo de Israel no entró
a la tierra prometida. O sea, esa generación no entró a la tierra prometida justamente por pasar tentándole. O sea, se pasaban tentándole a Dios. Parecía un hobby. Cosa que, milagro que Dios hacía, creían un ratito y después le tentaban otra vez. Y hasta que le pusieron a su límite. Pablo Milán, ¿por qué digo que Jesús estaba débil? Porque Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Si bien Él es Dios y Él es el ser más poderoso que pisó la tierra, pero también tenía esa naturaleza humana. Si nosotros no comemos 40 días y 40 noches, aparte de estar súper delgados, vamos a estar muy debilitados. Bueno, en este segundo vemos que el diablo le intentó inducir a Jesús para que él fuerce la mano de Dios. Si bien Jesús sabía cómo Dios obra, el diablo lo que quería hacer era que él tuerza la mano de Dios. Lo que nos pasa muchas veces a nosotros con el ayuno o con la oración o con unas cuantas cosas, ¿verdad? O con unas cuantas promesas. O sea, nosotros ayunamos y pensamos que Dios tiene que cumplir. No todos, ¿verdad? Pero sí algunos. Nosotros ayunamos y pensamos que Dios tiene que cumplir lo que le pedimos porque ayunamos. Como si fuera que nosotros le estamos haciendo un favor a Dios. Cuando en realidad nosotros ayunamos para tener claridad mental, para poder conectarnos con Él. O sea, no es que nosotros queremos, no funciona así. Yo, Joana, quiero una cosa, bueno, yo quiero esto. Me voy a poner a orar y me voy a poner a ayunar para que Dios cumpla lo que yo quiero. O si no, yo empiezo a declarar y a decir, yo declaro que voy a tener esto y aquello. Y pienso que porque yo digo esas cosas, Dios tiene que cumplir. Y después cuando Dios no cumple, me enojo, me aparto, me alejo, me siento mal, estoy triste, digo, Dios no está conmigo. Cuando está completamente trastornado ese punto de vista. Y el ayuno realmente tiene que ser el contrario, es para ver cuál opción realmente es mejor, porque entendemos que nuestra visión es limitada y que Dios ve más allá, entonces intentamos conectarnos con Dios. O sea, muchas veces nosotros estamos tentados también a forzar la mano de Dios y a torcer su brazo cuando no funciona así, ni por si acaso bueno, el tentador le dijo, como le estaba diciendo hace rato, si eres hijo de Dios, todo sarcástico, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que... en estas dos pruebas le comienza tentando y le dice, si eres hijo de Dios. Vamos a ver que en la tercera prueba ya no le dice así, porque parece que se puso nerviosa. Bueno, en esta segunda prueba le dice también, si eres hijo de Dios. O sea, como dudando, ¿verdad? O sea, usó el sí, así medio dudoso. No sé un poco si sos el hijo, así en otras palabras, ¿verdad? O sea, lo que él trataba de hacer estaba tratando de poner en duda algo que Jesús sabía que era verdad, y algo que era verdad, y algo que todos sabían que era verdad. ¿Por qué digo que todos sabían? Porque antes de este ayuno, acuérdense, 40 días atrás, Jesús había bautizado y delante de un montón de gente, Dios habló del cielo y le dijo, este es mi hijo amado en que tengo complacencia. Entonces Jesús tenía esa revelación directa de que él era el hijo de Dios. O sea, Jesús sabía. Y todos los que estaban en ese entonces escucharon eso, ¿verdad? Igual nomás, cara dura, él viene a poner esa duda, a sembrar esa duda, a decirle, si eres el hijo. Y así también pasó en Génesis. O sea, en Génesis el adversario vino a hacer dudar sobre las palabras de Dios a Adán y Eva. O sea, Adán y Eva sabían exactamente lo que Dios había dicho. No coman de ese fruto, porque el día que coman de ese fruto realmente van a morir. ¿Y qué viene Satanás a decir? Viene y le habla la verdad a la mujer y le dice, a ver, ¿qué te dijo Dios? Eva, súper imprudente, le cuenta todo lo que le dijo y le dice que no podemos comer porque vamos a morir. Y ahí Satanás le dice, no. Entendieron mal, no es que van a morir, es que van a ser como dioses. O sea, algo que Adán y Eva sabían que eran verdad y Adán escuchó de la propia boca de Dios que eso era verdad.
vino Satanás a sembrar la duda sobre algo que era completamente verdadero, sobre algo que ya estaba establecido como verdad. Y así trabaja él, así actúa él. Así actúa Satanás. Él viene a sembrar duda para que no creamos en las palabras que tan claramente aparecen en la Biblia. O sea, nosotros sabemos que todo lo que está en la Biblia es cierto. Sabemos que si nos arrepentimos, Dios perdona. Sabemos que Dios es real. Sabemos que, no, así como dice la palabra, no hay justo desamparado. Sabemos que Dios es el que nos va a dar fuerza. Hay un montón de cosas, un montón de promesas que Dios nos hace, y un montón de verdades, ¿verdad? O sea, un montón de verdades. Bueno, y siempre está el diablo ahí sembrando dudas. ¿Será que realmente vas a llegar a fin de mes cuando Dios te dice que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura? Y así funciona, así actúa Él. O sea, vos tenés una verdad, tenés muchas verdades acá o sea, la verdad es una verdad, pero tenés muchas afirmaciones, o sea, muchas cosas que nosotros leemos en la Biblia que vienen directamente de la palabra, o sea, de la boca de Dios. Entonces asumimos y sabemos que eso es verdad. Sin embargo, aún así, conociendo la verdad, muchas veces dudamos. Y así actúa Él. Viene a sembrar así su duda, viene a poner su semillita de duda en algo que nosotros ya claramente leímos que es verdad. Y vemos otra vez que Jesús, ¿verdad?, le dice, hoy estoy con muchas ganas de decir verdad. Vemos que la fe de Jesús reposaba netamente en las Escrituras. Por eso Jesús le dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, una tentación siempre representa un desafío a una verdad claramente conocida. Por eso tenemos que saber también la palabra, ¿verdad? Cuando entendemos algo nosotros, cuando nosotros antes desconocíamos alguna forma de actuar que estaba mal, o alguna cosa que a Dios le molestaba, y cuando entendemos algo nuevo de su palabra, ahí viene la prueba. O sea, la prueba no va a venir sobre una persona que ni siquiera conoce las Escrituras. O sea, ellos no tienen, las personas que están fuera de aceptarle a Jesús, fuera de todo lo que son las bendiciones de Dios, fuera de su cuidado, de su protección, o sea, es diferente. No va a venir, ¿verdad?, una prueba, no va a venir la misma prueba por una persona que esté fuera de la protección de Dios que a nosotros, porque ellos no tienen ley, ellos no tienen reglas, no tienen no tienen el ADN que tiene que tener el reino, los que son del reino, o sea, nosotros. Entonces, si vemos que Satanás actúa sembrando duda sobre la palabra, es obvio que va a venir más, van a venir unas pruebas diferentes para nosotros. Por eso cuando nosotros entendemos algo de la palabra, tenemos que, aunque nos cueste, ¿verdad?, un montón, tenemos que entender primero que el corazón es engañoso y confiar plenamente en lo que Dios dice. Si Dios dice es así, asá, asó, bueno, es así, asá, asó, no cambiar nada. Y aunque venga esa duda, así, confiar plenamente en Dios, y acordate que Satanás trabaja en la duda. O sea, él siembra dudas sobre algo que ya está claramente establecido. Si vos decís, Dios dijo, yo te perdono si haces actos, si te arrepentís y venís a mí, bueno, Dios te perdona. Muchas veces uno mismo no se perdona, hasta Dios ya le perdona y vos no te perdonas. O sea, Dios dice claramente eso. Y eso pasa muchísimo. Y la tercera prueba es, ahí ya vemos que en el versículo 8 dice, otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Bueno, ahí ya vemos que el diablo se sacó completamente la careta. Ya no viene así todo hablando palabra, ¿verdad? Tipo, sabía que Jesús era el Mesías, entonces llega hablándole
en su lenguaje, por decir así, porque le habla la palabra de Dios y le dice, si eres hijo de Dios, hace esto, porque escrito está. Intenta retorcer las palabras de Dios, ¿verdad? Ahora completamente desenmascarado viene y le dice, bueno, te voy a dar esto si me adoras, punto. Ya se mostró quién realmente él era. Y Jesús le dice, ándate, Satanás, no me importa, o sea, yo sé, es como que Jesús le dice, yo sé para qué yo vine acá. Y le dice, escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y servirás. O sea, primero vemos que el enemigo llega, como le estaba diciendo, bueno, citando palabras, citando versículos, un montón de cosas, ¿verdad? Y después ahí cuando se da cuenta que ya no puede con bueno, ¿sabes qué? Me cansé, bueno, adorame, te voy a dar todo esto si me adoras. Y ahí vemos que parece que se puso nervioso, no sé, se puso algo así, o sea, se nota un cambio de actitud en el pasaje, ¿verdad? Y entonces, en esta tercera parte, aparte de verle ya desenmascarado al enemigo, vemos que Jesús es tentado al placer temporal. O sea, el diablo en esta parte revela su verdadero carácter y busca ser adorado por Jesús. Y le ofrece, ¿verdad? Le dice que él, todo estos reinos es de él y le ofrece a Jesús. Y Jesús le dice, bueno, sabes que yo sé que yo solamente tengo que adorarle, porque escrito está, tengo que servir a nuestro Dios. O sea, a diferencia del diablo, o sea, el diablo le ofreció un reinado temporal, pero a diferencia de un reinado temporal, Jesucristo, o sea, Jesús, sabía que le esperaba un reino eterno, era el reino de Dios. ¿Qué les estoy diciendo con esto? Jesús ya sabía, Jesús sabe todo, Jesús ya sabía que iba a morir, él sabía que él iba a reinar, pero él sabía que tenía que pagar un precio muy alto, que era ser crucificado, pasar por bule, pasar por un montón de cosas para establecer el reinado. O sea, y por eso el diablo le ofrece, ¿verdad? Bueno, te ofrece estos reinos, porque el diablo sabía que él es el Mesías y que él iba a tener un reinado, y le ofrece un reino, o sea, le ofrece los reinos de este mundo, si es que le adora, pero su reino obviamente iba a ser temporal. O sea, como que el diablo le ofrece el camino corto. Él le dice, yo sé que, o sea, el diablo sabía que él iba a ser rey, que era rey. Entonces le dice, yo te adoro un reino porque vos sos un rey, pero adorame y te voy a dar acá estos reinos. Y Jesús, o sea, Jesús claramente con sus ojos puestos hacia la meta le dice no, ¿verdad? Pero, o sea, me imagino nomás que como que le ofrece el camino corto. Es como que le dice, mira Jesús, conmigo no vas a ser crucificado, conmigo no se van a burlar de vos, conmigo no te van a rechazar, ni escupir, ni todas esas cosas. Adorame, solamente si te postras y me adoras, yo te doy todo esto. Y así actúa el enemigo. O sea, él nos ofrece ese camino corto, él nos ofrece el camino más fácil, por decir así, ese placer temporal, el tener acá y ahora todo, que es algo que no es tan lejano a nuestro mundo, ¿verdad? Ni los cristianos estamos exentos de eso, porque con el pecado funciona así. Con el pecado nosotros tenemos un placer temporal, un ratito, pero sabemos que su fin, o sea, sabemos que es autodestructivo, sabemos que es muerte. Y obviamente no somos perfectos, no es que vamos a poder dejar de pecar y ser perfectos. Pero hay una diferencia entre ceder completamente al pecado y hay una diferencia entre luchar contra el pecado. Y el diablo actúa así, él te da el camino fácil, el camino corto es conmigo no vas a tener que irte a la iglesia, conmigo no vas a tener que esforzarte en vivir una vida santa, no, acá y ahora. Y eso nosotros tenemos que atender muy bien, por más de que en la sociedad esté completamente implementado eso, o sea, en la mente de la gente, o sea, de las personas que están en el mundo, está completamente o sea, es tan lógico,
disfrutar ahora, la calle ahora, el así nomás, el materialismo y un montón de cosas que nosotros sabemos que después van a perecer y que no tienen propósito, no tienen, o sea, no tienen peso en la parte espiritual. Y así, o sea, le estaba diciendo que nosotros muchas veces nos encontramos, ¿verdad?, en eso de escoger entre lo espiritual y lo material. Y bueno, o sea, los del mundo es claro que van a buscar solamente lo material, pero muchas veces nosotros los cristianos, buscamos esto también, el camino corto, este reino temporal, y parece que formamos nuestro propio reino con fama y cosas así. O sea, por eso tenemos que atender, no caer ante las cosas del mundo, no ceder, o sea, no copiar su comportamiento. Después, cuando Satanás ofrece a Jesús los reinos de este mundo, le muestra todos los imperios. O sea, yo me imagino, ¿verdad?, que le habrá mostrado, no sé, todas las extensiones, todo el poderío que tenían, todas las riquezas. O sea, le entró por el ojo. O sea, le habrá mostrado, ¿verdad?, todo lo que es lindo a los ojos. Y, o sea, para que vea y para que quiera todo eso. Y también la palabra enseña, o sea, la Biblia enseña que originalmente cuando el diablo le tienta a Eva también, dice una palabra muy, muy interesante que le dice que Eva vio que el fruto era bueno y comió. O sea, por eso tenemos que atender muy bien lo que entra por nuestros ojos. Cuidar nuestros ojos, como dijo David, no pondré lo malo delante de mis ojos. O sea, cuando nosotros estamos mirando demasiado algo, estamos prestándole atención a ese algo. Ahí viene, por ejemplo, cuando vemos un auto lindo, o sea, no está mal, ¿verdad? Pero vos ya tenés tu auto, pero vos porque ves que eres uno más lindo, ves una casa más linda, empieza la envidia, empieza un montón de cosas. Por eso me imagino que dice puesto los ojos en Jesús, ¿verdad? Tipo, nosotros tenemos que atender dónde fijamos nuestra atención y qué estamos mirando. Si estamos mirando solamente los reinos de este mundo, su riqueza, su poderío, así como Satanás le muestra a Jesús, obviamente que eso vamos a querer. ¿Dónde estamos poniendo nuestra atención, nuestro corazón, nuestra mente? Sí, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, como dice en Primera de Juan. Y a todo esto nosotros vemos que la respuesta, las respuestas que usó Jesús fue las escrituras. O sea, para ir finalizando, ahora hay 3 categorías. Primero fue Jesús fue tentado a satisfacer los deseos físicos. Después el diablo le pide señales a Jesús para saber si es que era el Hijo de Dios. Y en el tercero vemos que él le tienta a lo que ya es un placer temporal, por decir así. Y a todo esto Jesús no se dio. Y vemos que lo que él usa, o sea, la armadura que él usa es la palabra de Dios. O sea, en toda prueba Jesús demostró la lealtad que tenía a Dios. Y entonces cuando o sea, el diablo la primera y la segunda prueba se acerca a Jesús hablando palabra también, pero completamente retorcida. Y él cuando se da cuenta que Jesús es leal a Dios, ya se muestra enteramente tal y cual es. Y es como el versículo como el que le estaba diciendo al comienzo, es como el versículo que dice: resistid al diablo y él huirá a vosotros. O sea, el diablo se dio cuenta que no podía con Jesús. El diablo se dio cuenta que Jesús era tan leal a Dios. Y el diablo se dio cuenta que ni sacando las palabras de contexto iba a poder hacer que él sea desleal a Dios. Y huyó, se fue. Por eso Jesús le echa, es como que Jesús le recuerda, hacia el final le dice: vete Satanás, andate Satanás, solo a Dios tenés que servir. Así parece que le dan el estómago, así una patada así, ¡oh! Le dice: solo a Dios servirás. Y ahí parece que Satanás entra otra vez en su lugar y se acuerda de quién es él y quién es Dios.
Entonces así tenemos que ser nosotros, así tenemos que inspirarnos, tenemos que ver esto y decir, wow, así yo quiero ser. O sea, tener que nuestro libro de cabecera sea la Biblia y saber que todas las pruebas podemos vencer con la palabra de Dios. Aunque el diablo se nos acerque con una palabra retorcida, nosotros tenemos que estar tan acostumbrados a escuchar la voz de Dios que nosotros reconozcamos enseguida que está retorcido esto o aquello. Y resistir. Vemos que Jesús lo oía. Jesús le contestaba con palabra. Le hacía callar con la misma palabra. Y resistía. No, imagínense, tenía hambre y quería comerse ahora un pan. Y después él le tienta, ¿verdad? Le dice, bueno, tírate, le pide una señal. Y eso de pedir señales se ve hasta el final de los evangelios, como le dije, se ve hasta cuando él estaba en la cruz, los fariseos le pedían señales. Para que, o sea, le decían, si vos sos el Hijo de Dios, bajate de la cruz. Y Jesús sabía que eso era un desafío nomás. O sea, Jesús hacía milagros, sí, pero él no, si ven en los evangelios, Jesús no hacía milagros cuando se le desafiaba. Es más, un grupo de fariseos le pidió una vez que le hagan unas señales. No sé si eran los fariseos o los saduceos, pero le pidieron que hagan señales y ahí Jesús les dice, esta generación mala y adúltera demanda señal. Y ahí les dice Jesús, no se les va a dar señal, sino la señal del profeta Jonás, que 3 días va a morir, o sea, que va a estar muerto y al tercer día va a resucitar. Pero Jesús, o sea, lo que les quiero decir es que Jesús no hacía señales ni milagros cuando se le desafiaba. Y que fue lo que pasó con Satanás también, ¿verdad? Que que en la prueba le dice, bueno, si sos hijo de Dios, hace un poco un milagrito por ahí a ver si es cierto lo que dicen, ¿verdad? Y hasta en la cruz le dijeron eso. Entonces, Jesús, Jesús sabía que las señales y los milagros, que es algo que ya tenemos en claro, ¿verdad? Que los milagros no le cambian a la gente. Porque como el pueblo de Israel vio tantos milagros y al final no entró en la tierra prometida porque se pasó tentándole a Dios. O sea, eso no cambia el corazón, sino que lo que cambia es realmente el Espíritu Santo, la palabra de Dios, estar en comunión con Dios. Y lo último era que el diablo, Satanás, el enemigo, ofrece el camino corto y fácil. Y con Dios es cualquier cosa menos corto y fácil. Con Dios es un camino, una carrera, es una guerra que dura toda la vida y que es difícil, que es forzado, ¿verdad? Por eso dice Jesús, bueno, el que persevera hasta el fin, dice la palabra, perdón, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y demás ideas así, ¿verdad? Entonces, tenemos que copiar el ejemplo de Jesús. Nuestro libro de cabecera tiene que ser la palabra. Cualquier prueba que te venga, busca algo de palabra, porque en la Biblia hay todo, es un manual. Es como un manual de instrucciones, ¿verdad? Famoso cuando te llega algo nuevo, tenés tu manual de instrucciones y lees a ver cómo funciona, qué pasa, en caso de falla, hace esto y aquello. Bueno, así es la palabra. Vos tenés tu manual de instrucciones y cuando hay un fallo en tu vida, cuando hay algo raro ahí, busca una palabra, busca que Dios te hable y busca, ¿cómo se dice?, consuelo ahí. Porque resistiendo, el diablo va a ver. Cuando el diablo vea que vos realmente sos leal a Dios, que no hay nada que Él te pueda ofrecer que te desvíe del propósito que Dios tiene para vos, va a oír. ¿Qué más va a hacer ahí? No tiene para trabajar. Entonces, aparte de eso, de buscar palabra y de ser leales a Dios, también controlar que no nos falten fuerzas para que el enemigo no venga aprovechando nuestra debilidad. Bueno, exactamente, Angélica, lo fácil no es bueno ni lo bueno es fácil. Entonces, este era el mensaje. Gracias a todos los que se quedaron hasta el final acompañándonos. Espero que
realmente Dios haya ministrado sus corazones, y quiero finalizar con la oración. Entonces, vamos a orar por el hermano que estaba enfermo, que estaba en Cuba. Bueno, Señor, Dios eterno, Rey de Israel, gracias por darnos una oportunidad más de compartir tu palabra. Gracias porque nos diste el regalo que es tu palabra, porque realmente a través de ella nosotros podemos saber cómo reaccionar, cómo actuar ante determinada ocasión. Porque sin tu palabra, Señor, estamos perdidos, no vamos a saber qué hacer. Somos completamente necios nosotros los humanos, y somos tan limitados, somos tan débiles, somos polvo, Señor. Dice tu palabra que vos sabes que nosotros somos polvos y tenés compasión de nosotros. Entonces por eso nos dejaste tu palabra. Señor, danos fuerza para poder pasar la prueba. Señor, danos las ganas, danos, Señor, esa sed de tu palabra para poder sumergirnos en tu palabra, Señor, y que tu palabra sea tan conocida para nosotros que nosotros podamos identificar cuando algo está retorcido, para que podamos identificar las pruebas, Señor. Te pido, Señor, por la vida de cada una de las personas que están acá, para que vos realmente bendigas sus vidas, y para que vos estés con ellos, y para que vos, Señor, nos ayudes a todos nosotros a crecer espiritualmente y a seguir avanzando a través de las pruebas. Sabemos que no es fácil y que tampoco es corto este camino, pero sabemos que es el mejor. Te pido así también, Señor, por el hermano que estaba grave en Cuba. Te pido que seas vos obrando, Señor, que se haga tu voluntad, que vos realmente, Señor, estés acompañando también a la familia. Y nosotros sabemos que vos sos soberano, y que todo lo que pasa o deja de pasar es porque vos así disponés y vos así permitís. Señor, todo sea para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gracias a todos los que nos acompañaron, y que Dios les bendiga.